Buenos días con todos los presentes, siendo las 8 de la mañana con un minuto del día 26 de mayo del 2022. Se da inicio a la continuación del juicio oral, expediente 2676-2021-4046, en los seguidos contra Raúl Wincho Sedano y otros por el delito de promoción y favorecimiento en sus formas agravadas del tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. Dirige el proceso que será llevado a cabo por el Juzgado Penal Colegiado Superprovincial de Huancayo, actuando en esta ocasión como director de debate José Eduardo Tantaleón Benel. La audiencia será grabada en sistema de audio conforme se lo establece en la normatividad procesal penal y también por el sistema de Hangulbit por la pandemia de COVID-19, ello autorizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Para efecto de acreditación, Ministerio Público. Muy buenos días, señores jueces. Buenos días con todos. Quien habla, abogada Janet Carrillo Callao, con demás datos ya consignados en las audiencias anteriores. Muchas gracias, señor juez. Listo. Actor civil. Muchas gracias, señor juez. Buenos días con todos. Percy Jaime Nateros Porras. Los demás datos han sido consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Listo. La defensa del señor Raúl Wincho Sedano. Distinguido juez, muy buenos días. ¿Me escucha? Sí. Muchas gracias, doctor. Quien le habla es el abogado Alfredo Suárez Camacho, miembro del Colegio de Abogados de Junín, con CAC 3507. Demás datos consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias, doctor. Y la defensa del señor Rubén Mesa Mitma. Buenos días, señor magistrado. Quien habla, el abogado Sergio de la Cruz Zúñiga, en la defensa del señor Rubén Mesa Mitma y con los datos consignados en anterior audiencia. Téngase por acreditado, señor juez. Gracias. Buenos días, señor magistrado. El que le habla es el abogado Roberto Macedo Mayo, y en defensa de Rubén Mesa Mitma, en defensa colegiada con el abogado Sergio de la Cruz. Gracias, señor magistrado. ¿Quién va a ser el que tome la palabra? El abogado Sergio de la Cruz, señor magistrado. Listo. Se tiene por consignado los datos proporcionados por los sujetos procesales. Con ello, ¿alguna observación para instalar la audiencia del Ministerio Público? Ninguna, señor magistrado. Muchas gracias. Actor civil. Ninguna, señor juez. Defensa del señor Wincho. Ninguna, señor magistrado. Defensa del señor Mesa. Por esta parte, ninguna, señor juez. Entonces tiene por válidamente instalada la audiencia. Para el día de la fecha habíamos ya concluido la actuación de medios de prueba y estaríamos habilitando la etapa para alegatos de clausura. Por ello, perdón, antes de pasar, con las defensas, ¿sus patrocinados se encuentran presentes? Señor magistrado, por parte, la defensa técnica del señor Raúl Wincho Sedano está presente y garantiza el debido proceso y la tutela jurisdiccional, doctor. No está presente para que se pueda acreditar. No está presente. Entonces, Sí, doctor. entendemos, con eso entenderíamos que está rechazando su derecho a la autodefensa. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces queda sujeto a lo que usted manifieste. Por parte de la defensa de Mesa Mitma. Señor magistrado, tenemos problemas de ingreso, pero en el curso de esta audiencia, por favor, señor juez, le voy a pedir que va a ingresar. Estamos ahorita estoy comunicándome en el estudio a fin de que ingrese el señor Rubén Mesa Mitma, por favor, señor juez. Gracias. Listo. Entonces vamos a dar por iniciado la etapa de alegatos de clausura.
Son 2, 3, 4, tenemos 1 hora. Bien, 10 minutos por cada uno, por favor, para poder llevar a cabo sus alegatos de clausura. Ministerio Público puede iniciar. Muchas gracias, señor juez. Señores jueces del ilustre tribunal, habiendo culminado este debate oral, el Ministerio Público ha aprobado, más allá de toda duda razonable, la participación de los acusados Rubén Mesa Mitma y Raúl Wincho Sedano en la Comisión del Delito contra la Salud Pública, Tráfico Ilícito de Drogas, en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico en su forma agravada. Consecuentemente, ha quedado probado lo siguiente: que el día 24 de agosto del año 2021, a las 6:30 de la tarde aproximadamente, el acusado Rubén Mesa Mitma, en calidad de conductor del vehículo de placa de rodaje C9P-549 y el sentenciado conformado Marino Sedano Rojas, transportaron un total de 12 paquetes debidamente precintados conteniendo cada uno en su interior clorhidrato de cocaína, droga que provenía desde el distrito de Pampas y con destino a la ciudad de Huancayo. Ello ha quedado probado con la declaración del testigo impropio Marino Sedano Rojas, quien narró la forma y circunstancias en que se desarrolló el transporte de dicha sustancia tóxica desde Pampas hasta Huancayo. Habiendo llegado a la ciudad de Huancayo, solicitó el traslado hasta espaldas del Grifo Soria, lugar donde lo estaría esperando el acusado Raúl Wincho Sedano para recibir estos paquetes a bordo de su vehículo. Señores jueces, se advierte que por la forma y circunstancias en que fue intervenido el acusado Rubén Mesa Mitma, es contradictorio a la teoría del caso de la defensa técnica, puesto que ha invocado al inicio, como teoría del caso, el principio de prohibición de regreso, en mérito a que estaría realizando pues una función propia de un oficio. Sin embargo, señores jueces, teniendo en consideración que conforme ha brindado o conforme a la teoría del caso de la defensa técnica, pues su patrocinado se dedicaría al servicio de transporte público informal, Pampas Huancayo y viceversa, teniendo el lugar de llegada en la ciudad de Huancayo por inmediaciones del Parque Los Héroes en el distrito de Chilca. Teniendo en consideración ello, señores jueces, pues habría ido más allá de ese rol de ser transportista, puesto que a su llegada a la ciudad de Huancayo, realizó otro tipo de servicio de taxi hasta espaldas del Grifo Soria. Si hubiera cumplido ese rol en estricto, pues hubiera esperado el turno a efectos de que pueda nuevamente retornar a la localidad de Pampas con sus respectivos pasajeros. Sin embargo, no realizó dicho rol, por tanto, pues esta teoría de prohibición de regreso no está acreditado. Y siendo intervenido en flagrancia en el lugar en la intersección, específicamente en el jirón Augusto Beleguía, entre la intersección del jirón Gamarra y Ricardo Palma en el distrito de Chilca. De igual manera, señores jueces, ha quedado probado que el acusado Rubén Mesa Mitma fue intervenido en flagrancia el día de los hechos 24 de agosto del año 2021 a las 20:15 horas. En el jirón Augusto Beleguía, entre los jirones Gamarra y Ricardo Palma, teniendo como referencia espaldas del Grifo Soria en el distrito de Chilca. Ello a su llegada desde la localidad de Pampas, conjuntamente con el sentenciado conformado Marino Sedano Rojas, con la finalidad de encontrarse con el acusado Raúl Wincho Sedano y entregar estos paquetes debidamente precintados conteniendo en su interior clorhidrato de cocaína. Por ello, recibiría o percibiría un beneficio económico. Ello con el testimonio de los testigos de cargo y tanto de descargo, Julio Caguamaca Sanabria, José Luis Castañeda, Martí Corena, John Ambrosio González, quienes narraron de manera detallada, sin contradicciones, la forma y circunstancias en que se desarrolló dicha intervención el día de los hechos, así como con el testimonio de Luis Lijarza Lazo, Alex Pérez Gutiérrez y Rosy Cosi Mendoza, quienes llegaron al lugar de intervención posteriormente en calidad de apoyo y
posterior a su traslado al complejo policial de Millotingo, pues apoyaron en las diligencias urgentes y necesarias, con lo cual se evidencia que dicha intervención se realizó con las formalidades de ley. De igual manera, con el testimonio del testigo impropio, quien narró pues, la forma y circunstancias en que se desarrolló este transporte y el destino final de los mismos. El contenido del acta de intervención policial número 1014-21, el acta de registro vehicular preliminar, incautación y lacrado realizado en el vehículo de placa de rodaje C9P-549 de propiedad y uso del acusado Rubén Mesa Mitma. Acta de registro personal realizado al acusado Rubén Mesa Mitma, a quien se le encontró 65 soles, teniendo en consideración que ha referido en este juicio oral que realizó 4 viajes de Pampas a Huancayo. Advirtiéndose claramente, señores jueces, después de la declaración del mismo acusado, la información que brinda sobre la forma y circunstancias de la intervención en que considera que fue de manera irregular, realizando pues vueltas, subiendo al vehículo policial sin darle mayor información, pues considera el Ministerio Público que son argumentos de defensa brindados en esta audiencia, puesto que desde el momento o en el desarrollo de toda la investigación preliminar, preparatoria, no brindó dicha información en ningún momento. De igual manera, señores jueces, ha quedado probado de manera indiciaria que el acusado Raúl Wincho Sedano el día 24 de agosto del año 2021 se encontraba a bordo de su vehículo de placa de rodaje AKA 522 en el jirón Augusto Beleguía entre los jirones Gamarra y Ricardo Palma, espaldas del Grifo Soria, esperando la llegada de los acusados Rubén Mesa Mitma y el sentenciado conformado Marino Sedano Rojas, con la finalidad de recibir los paquetes que los mismos venían transportando desde Pampas hasta la provincia de Huancayo. Circunstancias en que al notar la presencia policial, se puso a buen recaudo dándose a la fuga, dejando su vehículo abierto y con la llave de contacto. Ellos, señores jueces, con el testimonio del sentenciado conformado Marino Sedano Rojas, quien al momento de la intervención pues indicó que estaría, o el conductor o propietario del vehículo era su primo Jaime Wincho Sedano, conforme se tiene también en el acta de intervención policial. Sin embargo, en el desarrollo del juicio oral, pues refirió, afirmó de que Jaime Wincho Sedano no sería nada más y nada menos que el acusado Raúl Wincho Sedano, quien lo estaría esperando a espaldas del Grifo Soria, previos acuerdos de manera presencial en la localidad de Pampas, y quien recibiría pues estos paquetes. Asimismo, con el acta de registro vehicular preliminar, incautación y lacrado, donde se encontró diversos documentos personales del acusado Raúl Wincho Sedano, voucher de retiro, entre otros. Acta de deslacrado, registro vehicular complementario, incautación y pericia y lacrado. Señores jueces, si bien es cierto el acusado Raúl Wincho Sedano no fue intervenido en flagrancia el día de los hechos, sin embargo, señores jueces, pues se ha quedado más que acreditado que el día de los hechos se encontraba en dicho lugar. Ello con todo el acervo documentario que se oralizó en este juicio oral. Ello con todos los elementos periféricos que acreditan la teoría del Ministerio Público. De igual manera, señores jueces, ha quedado probado el objeto materia del delito, que es clorhidrato de cocaína en un peso total de 12 kilos con 69 gramos. Consecuentemente, señores jueces, al haber quebrado pues la presunción de inocencia de los acusados y en mérito a que se probó la participación de cada uno en la comisión del ilícito penal, solicito se le imponga al acusado Rubén Mesa Mitma la pena de 15 años, 180 días multa en razón del 25% de su ingreso diario, el cual asciende a la suma total de 2.700 soles, e inhabilitación por el plazo de 5 años, conforme lo establece el artículo 36, numeral 2 y 4, y de manera definitiva, conforme el numeral 9 del Código Penal. Y para el acusado Raúl Wincho Sedano, solicitamos la pena de 15 años
180 días multa en razón del 25% de su ingreso diario, el cual asciende a la suma de 1.386 soles, y la pena de inhabilitación por el plazo de 5 años conforme lo establece el artículo 36, numeral 2 y 4, y de manera definitiva el numeral 9 del Código Penal. Finalmente, señores jueces, solicito a vuestro despacho, conforme al artículo 102 del Código Penal, disponga el decomiso definitivo de los vehículos de placa de rodaje C9P 549, AKA 522, tarjeta de identificación vehicular, la suma de 68 soles y un teléfono celular marca Huawei. Señores jueces, he concluido. Muchas gracias. Doctora, actor civil. 10 minutos. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, en cuanto al monto de la reparación civil, cuando el señor Marino Sedano Rojas se acogió a la terminación anticipada, perdón, a la conclusión anticipada del proceso, ya se fijó el monto de la reparación civil. Por lo tanto, en cuanto a este monto de la reparación civil, no voy a pronunciarme porque ya está fijado. Señor juez, en cuanto a la responsabilidad o en el supuesto caso de que puedan ser absueltos y el actor civil, para que proponga o para que se pueda validar una monto de la reparación civil, se tiene que probar que este hecho es ilícito, que este hecho es antijurídico, y de alguna manera coadyuvando al Ministerio Público en su pretensión penal. Señor juez, en cuanto al señor Rubén Mesa Midma, el abogado ha mencionado, o lo que quiero dar a entender, señor juez, cuando nosotros hemos hecho referencia a esta conclusión anticipada del proceso, es que la materialidad del delito, la materialidad de los hechos, esta ya ha sido acreditada, esta ha sido debidamente sustentada con la aceptación de cargos del señor Marino Sedano Rojas. Y lo único que falta acá solamente es la vinculación dentro del evento criminal de Rubén Mesa Midma y Raúl Wincho Sedano. Señor juez, en este entender, ¿cuáles serían los elementos que se tiene o los medios de prueba para vincularlo al señor Rubén Mesa Midma en primera instancia? El abogado defensor ha mencionado de que su patrocinado habría realizado una conducta neutral, es decir, ciñéndose solamente a la labor de colectivero o taxista en este caso, lo cual nosotros vamos a desvirtuarlo con lo siguiente. Señor juez, más que el que le habla, a ustedes como jueces saben perfectamente qué se entiende por esta figura de la conducta neutral, es decir, son aquellos actos que los realizan las personas dentro de los estándares de la convivencia social. En primer punto tenemos, en cuanto a su labor de colectivero, por llamarlo así, porque así se les entiende a estos señores que hacen ese servicio de colectivo de Pampas a Huancayo. El día de los hechos, en ninguna parte de su vehículo se encontró algún rótulo o algo que diga colectivo Pampas o la ciudad de Huancayo. No existía. Esto fue una pregunta inclusive del anterior director de debates, el doctor Mesa, quien le dijo si es que había algún rótulo o estos afiches que se ponen los colectiveros, y no, él dijo que no había el día de los hechos, en cuando se intervino a este vehículo el pasado día de los hechos. Segundo, en los documentos que ha presentado, diciendo que él solamente se dedica a esta labor de colectivero, que han sido presentados por su propia defensa técnica, se tiene que estos están adulterados, conforme ya se le hizo de conocimiento en la oralización de medios de prueba de parte del Ministerio Público y de la Procuraduría. Se resaltó esto, que estaba sobrepuesto el número de placa de este señor Rubén Mesa Midma. Otro aspecto importante también que hay que resaltar es en cuanto a la licencia de conducir. Conforme se tiene de la acusación escrita de parte del Ministerio Público, Rubén Mesa Midma dice grado de instrucción, tercer año de educación secundaria. Eso está en la misma identificación de los datos de Rubén Mesa Midma en la acusación, tercer año de secundaria. Y nosotros sabemos, señor juez, de que para sacar el documento de licencia de conducir, a partir del año 2007,
se pide que tengan 5º año de secundaria, es decir, secundaria completa. Por lo tanto, este señor habría sacado esta licencia de conducir A1, de cual no está autorizado para hacer vehículos de transporte público, para conducir vehículos de transporte público, sino vehículos privados, es decir, cuando uno tiene su carro para dirigirse al trabajo, y no, pero para transporte de pasajeros, con esta licencia A1 no podría conducir. Entonces, con eso estamos mencionando o descartando esta conducta neutral que había mencionado. A ello también hay que mencionar de que el señor Rubén Mesa Misma, él no recuerda con qué fecha ha sacado, no recuerda con qué documentos ha presentado, no recuerda dónde habría tramitado todos los documentos para solicitar o para tramitar su licencia de conducir. Consecuentemente, eso de conducta neutral no cabería, a pesar de que su abogado ha mencionado que vivimos en un país de informalidad y que todo el mundo lo hace. No porque todo el mundo lo hace podemos ser informales, pues, ¿no? Eso hay que descartarlo de plano. En este sentido, también, ¿cómo vamos a vincularlo nosotros con el evento criminal? El efectivo policial que ha intervenido cuando vino mencionó en todo momento que Rubén Mesa Misma estaba, pues, cuando al momento de la intervención, él con su cuerpo protegía esta bolsa de color rafia multicolores, en el cual estaban los 11 paquetes de droga. Si bien es cierto, el señor Rubén Mesa Misma ha mencionado que esa bolsa estaba en una mochila color negro, pero sin embargo, si uno ve todo el acta de intervención, el registro personal, el registro vehicular, no encontramos ninguna mochila en el cual él no podría, pues, tener pleno conocimiento de que lo que se llevaba la droga era en la bolsa rafia. Esa bolsa rafia, conforme se tiene también de las fotografías y así como de las versiones de los efectivos policiales, estaba en el asiento del copiloto, no en el asiento mismo, sino en el piso del asiento del copiloto. Y era a la vista, se veía, o sea, no, esa bolsa rafia solamente contenía estos 11 paquetes de droga, y no estaba, pues, ocultado, sobrepuesto, sino estaba así en forma suelta. Con ello, nosotros acreditamos de que Rubén Mesa Misma estaba, pues, inmerso dentro de este evento criminal. Y por último, en cuanto a su conducta, vamos a señalar de que del Parque Los Héroes, donde generalmente estos vehículos vienen y se ponen ahí en ese paradero informal del Parque Los Héroes de Chilca, hasta el Grifo Soria, no hay más que unas 7 cuadras. Y era imposible, pues, que cobre 20 soles por este servicio de taxi. Y sumado a eso, señor juez, de que cuando él llega al sitio de la empresa, al sitio donde fue intervenido de Grifo Soria, no hace la conducta normal que hacen los taxistas, es decir, deja a su pasajero y se retira. No, este señor ha estado ahí, ha estado ahí esperando de que el otro señor, Raúl Wincho Sedano, se acerca o hagan este pase de los 11 paquetes de droga. En cuanto a la responsabilidad de Raúl Wincho Sedano, todos han reconocido que el día de los hechos, Raúl Wincho Sedano estaba, pues, con su vehículo estacionado solamente a 5 cuadras del vehículo que estaba transportando los 11 paquetes de droga. Eso lo han referido todos los testigos policiales, y el policía que intervino directamente encontró ahí en la guantera, dentro ya del vehículo, encontró un paquete de droga similar a los 11 paquetes que ya habían encontrado en esa bolsa de rafia. Consiguientemente, señor juez, también estos señores en el acta de registro vehicular y en la intervención han mencionado que en este vehículo, donde estaba un solo paquete, han encontrado los documentos que pertenecen a Raúl Wincho Sedano. Es más, el señor Marino Sedano Rojas, que viene a ser familiar, él lo ha reconocido plenamente como su familiar, y a la persona a quien esperaba para hacer entrega de todos estos paquetes de droga era al señor Raúl Wincho Sedano. A esto también tenemos que mencionar de que el señor Raúl Wincho Sedano ha guardado silencio.
no se le ha tomado su declaración a nivel preliminar, porque el señor nunca se ha puesto a derecho o para que esclarezca esto. Es obligación de él, ante una imputación tan grave que le hace el Ministerio Público, si bien es cierto, él puede guardar silencio, sin embargo, tiene en sus actos defensivos, tendría pues que aclarar esta situación. El porqué del vehículo ahí cerca al otro vehículo donde transportaba la droga, por qué tenía este paquete en su vehículo, por qué estaban sus documentos, por qué el día de los hechos se fugó, y cómo así Marino Sedano Rojas menciona que es su primo y que lo reconoce como la persona que conducía este vehículo. Y es más, Marino Sedano Rojas también mencionó que ya en la localidad de Pampas fue la persona que le había entregado esta droga. Señor, a esto también hay que aplicar el acuerdo plenario 2 del año 2005, que establece los requisitos que deben tener los testigos, los coacusados y el agraviado en cuanto a las indicaciones o a las imputaciones que le hacen el Ministerio Público y la forma como habrían participado. Dicho esto, señor juez, la Procuraduría Pública ha terminado con sus alegatos finales. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, doctor. Pasemos con la defensa de Rubén Mesa Midma. Gracias, señor magistrado. La defensa técnica en el presente caso sostuvo siempre que no sería posible desvanecer la presunción de inocencia. Y si bien la Fiscalía ha seguido insistiendo, impulsando una persecución penal, pese a que no contaba con prueba alguna que vincule mínimamente algún hecho con el delito contra mi cliente. En segundo orden, señor magistrado, esta defensa prometió a ustedes, a través de todo este debate probatorio, que íbamos a demostrar y vamos a probar que mi cliente es inocente de todo hecho imputativo que hace Fiscalía. ¿Cómo lo demostramos? Y con esa acta de deslacrado sobre Manila, reconocimiento de equipo de comunicación, lectura de memorias de teléfono celular y lacrado, revisión de aplicación Facebook, en el cual no se encontró conversación alguna, y también revisados el aplicativo Messenger, Facebook, WhatsApp, no se encontró ningún vínculo con mi cliente que esté relacionado a este ilícito penal. Nosotros probamos también que existía en el WhatsApp, se encontró grupos, señor magistrado, donde eran compañeros de trabajo, choferes. Tal es así que encontramos en ese primer grupo, Alerta 73, 130 miembros, donde decía los malditos de Pampas, grupo Juntos por el Cambio, con 68 miembros. Todo ello hace ver, y nosotros probamos, señor magistrado, que mi cliente sí, efectivamente, era transportista, colectivero, Pampa Huancayo. En tercer orden, señor magistrado, la Fiscalía no puede traer datos de sospecha. Lo que tiene que traer acá es afirmaciones que puedan demostrar y generar convicción y certeza. Y esto es lo que no ha logrado Fiscalía. La representante de la legalidad, reitero, la Fiscalía no ha podido dislocar, desvanecer esa presunción de inocencia de mi cliente. En cuarto lineamiento, la defensa dijo que acreditaría, y hoy lo probamos, se acreditó, se aprobó, señor juez, que Mesa Midma se dedica a los transporte de pasajeros Pampa Huancayo. Vino aquí el gerente de la empresa Sotosac, eso no se mencionó, dijo que el señor Rubén Mesa Midma trabaja en su empresa bajo un contrato de comisionista desde 2019 hasta la fecha. Se encontró padrones, se encontró contratos, se encontró boletos de viaje, tarjeta de suministro de combustible que acredita que mi cliente simple y llanamente es transportista. Quinto lineamiento, señor juez, en cuanto a la conducta procesal del señor Rubén Mesa Midma. Mi cliente ha asistido aquí desde un inicio de la audiencia porque quien nada debe, nada teme. Y también declaró que nos dijo en esta plenaria que en el paradero abordó, en el carro tenía 2 pasajeros. Y probamos eso, señor juez, en su declaración. Y le faltaba uno. Y en eso llegó el señor Marino Sedano, quien abordó y se ubicó en el lado del copiloto rumbo a Huancayo. Llegando al paradero de José Pardo y Huancavelica, es cuando ese señor Marino le dice que vaya a hacer una carrera hasta el Grifo Soria. Se probó también, señor magistrado, que con ese decir mi cliente quería ganarse algo más, pero sigue cumpliendo un rol de chofer, cumpliendo un rol de taxista, de colectivero. Sin duda, señor magistrado del colegiado,
Se encontró paquetes de droga en el vehículo. Lo que se discutió aquí en esta plenaria, si mi patrocinado tenía conocimiento del hecho, no se acreditó, no se demostró. Si Rubén Mesa tenía conocimiento antes de que suba el imputado Marino a su vehículo, Fiscalía no pudo demostrar. Fiscalía no nos acreditó con ningún elemento y medio de prueba que haya existido coordinación previa entre los coimputados. No acreditó vínculo alguno con los procesados. Mi cliente se dedica y se dedicará al transporte. Aquí, señor magistrado, tocaron el tema de un poco de dogmática penal. El elemento que desvincula la responsabilidad de Rubén Mesa misma. Aquí acreditamos prohibición de regreso y principio de confianza, lo dijimos desde un inicio y lo hemos probado en esta sesión, en esta plenaria, señor juez. Prohibición de regreso. Lo que hace una persona, o sea, un acto ilícito, no se le puede atribuir a mi cliente. Principio de confianza. Mi patrocinado confía en que sus pasajeros, él no sabe que van a cometer delito. Todos están en el deber de cumplir normas. Rubén Mesa misma no va a revisar todos los paquetes, todas las cosas que suben los pasajeros a su carro. Eso no se puede hacer. Es más, señor juez, en la pericia química de adherencia de drogas practicada al vehículo, en su conclusión salió negativo. Señor juez, escuchamos aquí en esta plenaria la declaración del señor Marino. ¿Y qué nos dijo cuando le preguntó la señora representante del Ministerio Público? Le dijo, respecto al señor Rubén Mesa mismo, ¿qué sabe usted? ¿Sabe quién es? Y el señor Marino dijo, no lo conozco, solamente él trabaja de Pampa a Huancayo. Lo que he agarrado cuando estaba cargando pasajeros, eso es lo que dijo el señor. Cuando el Ministerio Público nuevamente le pregunta, cuando usted hace referencia al que trabaja Pampa a Huancayo, ¿cómo sabe ello? O sea, dice el señor Marino, cuando yo con mi mochila como pasajero, yo he ido al paradero, en el paradero estaba el señor Rubén, y como estaba con 2 pasajeros, ya, como estaba faltando uno, nomás me he subido. Palabras textuales del señor Marino. Con esto comprobamos, con esa versión del mismo señor Marino, de que mi cliente era chofer, era transportista, que el señor se subió a su vehículo como pasajero. Señor magistrado, en cuanto a las declaraciones que se hizo Mella, perdón, antes de eso me olvidaba, se mencionó que no se encontró ningún distintivo de que era transportista, nos dijo el señor procurador, cuando el señor juez Roberto Mesa le preguntó al señor Marino, ¿usted vio, encontró? Él dijo, sí había instintivos de que decía Pampa Huancayo. A él le preguntó, no a Rubén, sino al señor Marino, sí existía distintivos que decía como colectivero Pampa Huancayo. Seguido, señor juez. En cuanto a las declaraciones de los señores policías, existen incoherencias. Vinieron 5 policías acá, de los cuales Julio César Carhuamaca, con José Luis Castañeda, que los voy a puntualizar, a ellos se les preguntó, la defensa técnica le preguntó, si intervino al señor Mesa misma, le dijo el señor Julio César Carhuamaca, dijo que sí lo intervino, se le preguntó si el señor Mesa misma se puso reacio al momento de la intervención, él dijo, algo nervioso, pero colaboró, en ningún momento se puso desafiante a la autoridad o actitud opositora a la intervención, eso es lo que dijo el señor Carhuamaca, el que intervino directamente. ¿Qué nos dijo ahora el señor Castañeda? Cuando le pregunta al Ministerio Público, yo intervine, el señor Mesa misma estaba en el carro rojo Elandra, el señor Mesa se negó, se puso nervioso y quería prender el carro. Oiga, un momentito, ¿quién intervino? Los 2 intervinieron, ¿por qué dice una cosa el señor Carhuamaca y el señor Marticorena dice otra cosa? A la pregunta, ¿es cuál de los 2 intervino? Mientras el efectivo Julio César Carhuamaca dice, Mesa misma colaboró, y el señor Castañeda dice que se negó y quería prender su carro y escaparse. ¿A quién creerle? Hay inconsistencia, incredibilidad en las declaraciones. Algo pasó ahí. 3 horas de intervención, 8:15 y terminó a las 23:30. Y además, en su declaración previa, el señor Castañeda Marticorena dijo, señor juez, que él es el que custodiaba la droga. ¿Qué pasó con la mochila negra? ¿Qué pasó? ¿Quién custodiaba la droga? Es una pregunta que se hace la defensa técnica. Pero todo eso se acreditó que ninguno de esos, señor juez, ninguno de esos elementos, ninguno de esos paquetes le vinculaba a mi cliente.
En cuanto al señor Luis Javier Lizárraga Lozano, él dice que también guarda una incoherencia este efectivo policial. Cuando le preguntaron cómo vestía o con qué ropa característica estaba Rubén Mesa, él dijo, casaca de cuero color marrón y pantalón jean. Falso, señor juez, mi cliente estaba en ese día con polo azul. Con eso corroboramos las incoherencias, probamos las inconsistencias que hacen los policías. ¿Algo pasó ahí? Sí, algo pasó. Materia de investigación. En cuanto a los informes pericial forense, nosotros acreditamos, probamos en la defensa técnica que esos informes y pericias no generan certeza, no requieren exactitud, no tienen esa exactitud. Ambos peritos, señor magistrado, confunden qué cosa es método, qué cosa es técnica, qué cosa es instrumento. Para ellos es lo mismo. Los dos peritos, Eduardo Lazo Vilches y la señora Carmen Jurado. Cuando se le preguntó qué es el objetivo, no sabe qué es el objetivo. Metodología, no sabe qué es metodología. Igual al señor perito Alexis Eduardo se le preguntó qué ciencia aplicó, no nos supo contestar. Y lo peor de todo, señor juez, aquí hacemos énfasis donde le preguntaron a la señora el peso de la droga. No supo contestar, no está claramente en esa pericia el peso de la droga. Entonces, ¿cómo determinado? Pero ellos concluyeron probabilidad, pero no sé cómo, pero lo hicieron. Hicieron mención al acuerdo preliminar de 2005, señor juez. ¿Cierto? Que la valoración de las pruebas deben ser aplicadas bajo preeminencia al derecho de inocencia. La lógica, máximas de experiencia o la sana crítica. Siendo así, señores magistrados, les corresponde absolver a mi patrocinado en estricta aplicación del principio de presunción de inocencia y consecuentemente se haga la devolución de su vehículo para que mi cliente pueda trabajar siendo el único sustento para mantener a su familia. En ese sentido, señor juez, la defensa técnica sostiene y solicita que se declare y se le dé absolución y se declare inocente a mi cliente. He concluido, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos con los alegatos de clausura de la defensa de Wincho. Señor juez, ¿me permite, por favor, un momentito? Brevemente, doctor, ¿qué pasó? Señor juez, con todo respeto, no sé si yo ya he terminado mi participación y tengo una audiencia a las 8:30 que ya me están esperando. No sé si podría, con su permiso, retirarme porque ya no tengo más participación en esta audiencia. Por favor, señor juez. Claro, doctor, hacemos presente nada más de que acá la audiencia será en 2 días hábiles, el día lunes. Estaremos coordinando con usted respecto a la audiencia, doctor. Muchas gracias, señor juez, me voy a retirar. Muchas gracias, hasta luego. La defensa del señor Huicho Sedano. Sí, señor magistrado, muy buenos días. Gracias por el traslado del uso de la palabra, distinguido juez. Si me permite, con mis alegatos de clausura, señor magistrado. Tiene 10 minutos, doctor. Muchas gracias, distinguido juez. Señores magistrados, invocando el artículo 11, inciso 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, esto concordante con lo establecido en el artículo 390 del Código Procesal Penal, en mi condición de defensor del imputado Raúl Wincho Sedano, en este acto pasaré a oralizar mis alegatos de clausura. Distinguidos miembros del colegiado, en el presente caso, trataré de resumir toda la actividad probatoria que se ha desarrollado en este juicio oral, puntualizando la insuficiencia probatoria por parte de la representante del Ministerio Público. Esto frente a la imputación que se realiza contra el señor Raúl Wincho Sedano. Distinguidos jueces, partiremos primero del tipo penal atribuido al imputado. La representante del Ministerio Público ha realizado una subsunción en lo siguiente: ser autor en la comisión del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas en la modalidad y favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico. Distinguidos jueces, tal y como lo hemos señalado y lo hemos prometido en los alegatos de clausura o de apertura,
Mediante información probatoria actuada en juicio, se ha demostrado la inexistencia de medios de prueba que vinculen al imputado Raúl Wincho Sedano en este tipo penal denunciado. En este mismo orden de ideas, distinguidos jueces, de los hechos fácticos que describe la conducta, la representante del Ministerio Público ha señalado tácitamente que el día 24 de agosto del año 2021, en horas de la noche, el señor Raúl Wincho Sedano se encontraba a bordo del vehículo de placa AKA 522 por intermediaciones del jirón Augusto B. Leguía con el jirón Gamarra y jirón Ricardo Palma, esto a espaldas del Grifo Soria, quien supuestamente esperaba la llegada de sus coimputados, los señores Rubén Mesa Misma y Marino Sedano Rojas, quienes arribarían a la ciudad de Huancayo a bordo del vehículo de placa de rodaje C9P 549, procedente del distrito de Pampas. Distinguidos jueces, estos aparentemente transportando en un total de paquetes donde se contendría clorhidrato de cocaína. De lo señalado, distinguidos jueces, no se ha demostrado en el interín del juicio oral que el señor Raúl Wincho Sedano haya estado conduciendo el vehículo de placa AKA 522 en las intermediaciones del jirón Augusto B. Leguía y entre el jirón Gamarra y jirón Ricardo Palma, a espaldas del Grifo Soria, sino que las solo conjeturas o hipótesis que está manifestando tanto la representante del Ministerio Público y el procurador solo se basa en pruebas subjetivas. Distinguidos jueces, también de la misma forma, de los órganos de prueba escuchados en las sesiones del juicio, ninguno ha sindicado directamente al señor Raúl Wincho Sedano. Esto, y es la parte más importante, la parte medular, distinguidos jueces, la conducta imputada por el Ministerio Público en calidad de autor. Dentro de la imputación fáctica, se puede ver que la representante del Ministerio Público señala expresamente que antes de la intervención policial se dio la fuga dejando abiertas las puertas del vehículo. Es decir, la imputación realizada en razón es solo en supuesto y no en hechos objetivos, menos en hechos demostrados. Distinguidos jueces, mediante información probatoria actuada en juicio, queda totalmente demostrada la vulneración del principio de imputación necesaria. En este presente caso, ya que se postula de una forma genérica la conducta del imputado desde la descripción vaga de los hechos como medios probatorios que respaldarían las imputaciones del Ministerio Público y su aseveración. Distinguidos jueces, el Ministerio Público no ha acreditado fehacientemente la concertación de los acusados, la misma que habría prometido o prometió en sus alegatos de apertura. Es por ello que ya la Corte Suprema ha fijado lineamientos sobre los contenidos y las exigencias del principio de imputación necesaria en su acuerdo plenario 6/2009, en su fundamento 7, desde la perspectiva objetiva de la acusación. Se debe mencionar acabadamente la fundamentación fáctica e indicar con todo rigor el título de condena y concretar una petición determinada. Para terminar, distinguidos jueces, del derecho penal, los hechos que fundamentan deben ser los que fluyen desde la etapa de investigación preparatoria o la etapa de instrucción, y se exige, distinguidos miembros del colegiado, la relación circunstanciada, temporal y espacial de las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley y que éstas han de constituir el objeto de juicio. Señores jueces, de los órganos de prueba actuados, como el testigo impropio Marino Sedano Rojas, se debe tener en cuenta el recurso de nulidad 1499/2019 de la libertad. Teniendo en cuenta la versión del testigo Marino Sedano Rojas, no es coherente en la incriminación del señor Raúl Wincho Sedano, más aún si su versión incriminatoria no es compulsada con algún medio de prueba periférico. De lo expuesto por el Ministerio Público, no se ha desvirtuado el principio de inocencia como garantía constitucional, en tanto que no ha demostrado fehacientemente el grado o participación o la concertación entre el señor Raúl Wincho Sedano con sus coimputados. Distinguidos jueces, se deberán tomar en cuenta
Con respecto a la prueba, que las pruebas mostradas por el Ministerio Público es insuficiente para condenar conforme el recurso de nulidad 1665-2018, detallando que debe existir suficientes medios que corroboren la incriminación del imputado a Raúl Wincho Sedano. Finalmente, distinguidos jueces, en lo establecido por el artículo 393 del Código Procesal Penal sobre las normas para la deliberación de la votación, el juez no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas que estén legítimamente incorporadas en juicio. Por todo lo expuesto, distinguidos jueces, como pretensión concreta, estamos solicitando que se absuelva al señor Raúl Wincho Sedano. Eso es todo, distinguidos jueces. Gracias al señor. Su patrocinado no está con usted, ¿no, señor abogado de la Cruz? Camacho, perdón. No, doctor, estaba viajando y no ha podido llegar, señor magistrado. Listo, entonces, ahí no tenía conocimiento, ya conforme Sí, a lo que se indicó. Doctor de la Cruz, su patrocinado se encuentra con usted, me parece. Sí, yo estoy presente, doctor. Buenos días. Soy Rubén Mesenigma. Ya, habilite su cámara, por favor. Y el que se encuentra presente es el momento para que usted haga su autodefensa, señor. ¿Qué es lo que tiene que decir respecto del desarrollo del juicio y respecto a lo que le imputa el Ministerio Público? Haga su autodefensa, señor. Doctor, como lo ha solucionado mi abogado, de verdad yo sí, realmente soy inocente, doctor. Porque yo me dedicaba al transporte y ahorita yo lo que necesito es mi carro para poder trabajar porque ya no tengo nada de ya prácticamente ya como debo al banco, todo y así ya lo que necesito sería que realmente yo sí realmente soy inocente, doctor. Y, ¿Eso sería todo? y lo y lo que dice la fiscalía no que lo que dice la fiscalía no es cierto, no prácticamente es que me muestren, no, que yo quiero las pruebas que digan que me muestre las pruebas que yo doy con el señor Marino, con el señor Raúl. Yo quiero, si realmente me va, dice, yo quiero las pruebas, que me muestren las pruebas, a ver, que realmente yo tengo vinculación con ellos, no, yo prácticamente no les conozco a esos señores, señor juez. Esa sería toda mi palabra, señor juez. Listo. Si tiene, pues cerrar el debate y la causa quedaría habilitada para entrar a deliberación. La causa entra de deliberación por el espacio de 2 días y dentro de ese periodo se procederá a hacer lo propio por el órgano colegiado y con ello a emitir lo que corresponda dentro del plazo de 2 días. Por lo tanto, la causa se difiere para el día 30 de mayo a las 3:30 de la tarde. Concurrencia obligatoria del Ministerio Público, bajo procedimiento de informar sobre órgano de control del actor civil de tener por desistida su pretensión y restituirle al Ministerio Público, de las defensas particulares de proceder a excluirlos y subrogar en el mismo acto a defensa por defensa particular. Se hace la coordinación, se hagan las coordinaciones vía telefónica con el actor civil para que esté presente en la audiencia antes indicada. Notifico en el acto. Ministerio Público.
Conforme, señor magistrado, muchas gracias. Listo, la defensa de Mesa misma. Bueno, mientras de la defensa de Wincho Sedano, Conforme, señor magistrado. defensa de Mesa misma. Conforme, señor magistrado. Listo. Entonces, siendo las 8:51, se da por suspendida la audiencia. Gracias por su concurrencia. Hasta la siguiente sesión. Buenos días con todos. Buenos días.